Si usted nos mira desde otro país o por ahí es de la Argentina y no está muy interiorizado en las cuestiones ligadas a la docencia, le cuento que una maestra en nuestro país con su ingreso diario no llega a comprarse una hamburguesa de McDonald's. Para que usted tenga una idea, ¿no? En Argentina son un poquito caras quizás al poder adquisitivo medio, pero una maestra no compra con su ingreso diario una hamburguesa de McDonald's. Vamos a hablar de esta situación salarial, de lo que están reclamando y protestando los docentes con el titular de UPC Capital, Franco Bukowski. Franco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Gabriel, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, están marchando, están reclamando, brindanos detalles. Sí, efectivamente. Bueno, hoy mismo tuvimos una movilización, participamos como UPC Capital, como delegación capital de UPC, en una movilización que convocaron un sector de gremios estatales contra los descuentos extraordinarios para la caja de jubilaciones, que son descuentos que aplicó el gobierno provincial, apenas asumido el gobernador Yarlora. Una de las políticas que tuvo fue la que después, bueno, viene a ser ya una línea directriz de su gobierno, que es una política de confiscación al salario y robo al salario. Aumentó los aportes que hacemos al APROS en su momento y aumentó los aportes que hacemos a la caja de jubilaciones. Hoy hubo una movilización que convocaron un sector de gremios estatales contra estos descuentos extraordinarios. Hay trabajadores estatales en Córdoba que están aportando 22% de su salario para la caja de jubilaciones. 22% sumado el ingreso del trabajador y del empleador, o 22% el empleador. Solo el aporte del trabajador. ¿Solo el del trabajador? El aporte del trabajador, del salario bruto. ¿Está chequeado esto? Sí. El caso de judiciales, el caso de municipales del interior, que con salarios absolutamente magros aportan esa suma exorbitante de 22%. Y esto es muy grave porque con la ley 10.694 que aprobó un gobierno del mismo color que tenemos, lo aprobó el gobierno de Yarlora en el medio de la pandemia, es una ley que destruye el derecho jubilatorio, destruye el 82% móvil, destruye el carácter de cómo calcular el haber sobre el cual aplicar el porcentaje para el haber inicial jubilatorio. También contempla que el que más aporta menos tiene, porque se cuenta el haber líquido. Entonces vos estás aportando 22%, te reduce eso, el haber líquido de lo que cobras como trabajador activo, y es lo que se tiene en cuenta para hacer el cálculo del haber jubilatorio. En el caso de los docentes, que nosotros aportamos durante mucho tiempo a la caja de jubilaciones 18%, es decir, 7% más a una caja complementaria, que su aporte después desaparecieron. Luego pasamos a aportar... ¿Cómo que desaparecieron? Desaparecieron. La caja complementaria era para que nosotros podamos garantizar el 82% móvil con la caja de Córdoba. Perdón, no puede desaparecer un dinero, tiene que haber un ejercicio contable que lo avale y dónde se fue esa plata. Nunca dieron las cuentas de dónde estaban los aportes extraordinarios que hicimos los trabajadores durante mucho tiempo, ese 7% más. Estaba Giordano al frente de la caja en ese momento y esas cuentas no se rindieron. La cuestión es que durante muchos años de trayectoria hemos aportado 18%, 7% extraordinariamente. Luego esto en alguna negociación hace algunos años el gobierno la ofreció como aumento salarial, dejar de aportar, ¿se entiende?, para verlo en el bolsillo. Nosotros esto lo denunciamos fuertemente y hoy los trabajadores docentes, la mayoría por la política del gobierno de Yarlora en particular, estamos aportando 15% a la caja de jubilaciones. Esto es más de lo que exige la jubilación ordinaria a nivel nacional, que es 11%, y más incluso de lo que exige la ley jubilatoria del régimen especial docente nacional, la ley 24.016, que plantea un aporte del 13% para el régimen especial. Nosotros aportamos el 15% aquí en Córdoba, en un planteo que es confiscatorio. Esto, más allá de los números, lo que muestra es una política que es de confiscación del salario. Nosotros tenemos parte del sueldo que ni siquiera la discutimos en paritaria porque... Por ejemplo, el aporte que hacemos a APROS, que como te digo, el gobierno aumentó el porcentual del que hacemos el aporte, aportábamos 4,5 y el gobierno lo aumentó a 5,5. ¿Cuánto es en las otras actividades el aporte? El aporte de APROS es para todos los gremios. No, me refiero en otros gremios, no de la órbita estatal. No, para caja de jubilación, para obra social puede ir del 3, incluso menos, pero en general 3%. Bien. El tema es que con salarios absolutamente depreciados, como tenemos los docentes y los estatales en Córdoba, el aporte al APROS aumentó. Y además hay otro elemento, porque una cosa es el aporte porcentual, que tiene que ver en la porcentualidad con la proporción de tu salario, pero hay sumas fijas que aportamos a APROS
que aumentan de manera indiscriminada, sin ningún control. ¿Siguiendo la inflación? No, sin ningún lineamiento ni ninguna pauta para que sean aumentadas. Por ejemplo, nosotros el mes pasado la actualización de nuestro sueldo fue un 3,24% porque habíamos quedado atrás de la inflación, a pesar de lo que el gobierno decía, que le íbamos a ganar a la inflación porque había adelanto de inflación, pero tuvimos un 3,24% de actualización del salario. Esos son 29.000 pesos, le digo, ¿no? Para que se vea. 3,24 para de qué actualización del mes que cobramos ahora, para el mes de octubre, Bien. el salario de octubre que cobramos en noviembre. Y el directorio de APRO firmó ya una resolución para aumentar 15% el aporte que hacemos al Fondo de Enfermedades Catastróficas, Bien. que es un aporte que hacemos por cada afiliado que tenemos y que es una suma fija que hacemos a la obra social. Bien. Por lo tanto, hay una confiscación. Una persona sin la necesidad de tener un título terciario o universitario que ingresa a trabajar a un banco gana aproximadamente 3 millones de pesos. Una persona de las mismas características que entra a ser cajera de supermercado o empleada de comercio, aproximadamente 1,5 millones de pesos. Franco, esa es tu cámara, explícale por qué una maestra con formación terciaria o algunas veces profesores con formación universitaria ingresan y no llegan a los 900.000. Porque hay una política de destrucción de la educación, hay una política de destrucción del salario, del trabajo, hay una política y responsables políticos que no toman a la educación y no toman al trabajo docente como una prioridad. Los docentes entramos a la docencia en la pobreza, es como vos decís, 900.000 pesos. Rozando la indigencia. Rozando la indigencia, y además somos víctimas de que eso se sigue atacando, es decir, no se recompone y no se atiende el problema para resolver este problema. Hay un planteo de ajuste sobre la escuela. Ahora, ¿cuál es el planteo del gobierno provincial contra estos salarios? Recomponer el salario, aumentar, hacer que el trabajo docente al menos cubra la línea de pobreza, y en los hechos vemos que no, porque en realidad lo que se hace es atacar la jornada. Hay un planteo de duplicar la jornada laboral. Se está discutiendo a nivel nacional la reforma laboral, que es un planteo que hace el gobierno de Milei y que contempla un montón de ataques a los derechos laborales que tenemos los trabajadores y que llamamos a enfrentarla. Pero hay que decir que en la provincia el gobierno de Yarlora tiene el mismo plan, y a los docentes ninguno trabaja 8 horas. Ahora, existe la jornada de 8 horas, trabaja Franco, 15, 20 horas. El ministro de Economía te puede decir, Franco, ustedes en febrero me firmaron que aceptaban. Claro, tal cual, ¿no? tal cual. Esa paritaria que se firmó en febrero, muy bien la acotación que hace, porque la paritaria que se firmó, que en realidad fue específicamente el 18 de marzo que se firmó, la firmó una conducción provincial del sindicato, pero tenía el rechazo de la mayoría de los docentes en las escuelas. La mayoría de los docentes de la escuela en toda la provincia no estaban de acuerdo con este acuerdo salarial. Habíamos rechazado ya una pauta anterior que el gobierno luego planteó, bueno, le cambió dos cosas, dijo que hacía una propuesta que contemplaba un adelanto de inflación bimensual, es decir, que bimensualmente adelantaba la inflación, y que eso iba a implicar una recuperación salarial. Toda la propuesta estuvo presentada pensando una inflación de 1,5% mensual, lo cual no sucedió, no fue así. Por lo tanto, el adelanto de inflación no se respetó. Y nosotros esto lo estudiamos con un observatorio salarial que tenemos en la Delegación Capital y que conformamos un observatorio para estudiar cómo evoluciona el salario. Y hemos visto que el adelanto de inflación con el cual el gobierno planteó que sea aprobada la propuesta no funcionó, porque la inflación mensual fue más alta del 1,5% mensual, y solamente se cumplió en los 2 primeros tramos de la paritaria para la maestra con 30 años de antigüedad, es decir, en el final del escalafón, cuando se está por jubilar. En todos los otros tramos no se cumplió el adelanto, por lo tanto tampoco hubo una recuperación salarial. Ahora, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Y te pregunto, ¿cómo hacen para llegar a fin de mes, para vivir, para ir de una punta a la otra de la ciudad, con las distintas cargas horarias? No sé si ya está solucionado el tema, pero la vez pasada que viniste me dijiste que no tenían atención odontológica ni atención psicológica, ninguno, ¿no? Bueno, ahí hay varias cuestiones.
¿Se recuperó esto? ¿Ya tienen psicólogo a disposición y dentista a disposición? Hubo muchos problemas con APROS, por esto que social? ustedes dicen, esto último, hubo muchos problemas con APROS, que en algunos determinados... Como APROS no solamente nos roba a nosotros, sino que también se quejan los prestadores, porque no pagan lo que tiene que pagar en el momento que tiene que pagar. Entonces hubo esos problemas, se suelen presentar y son recurrentes. Lo de APROS es grave porque cada vez nos saca más plata y no redunda en una mejor atención o mejor cobertura. No ha ocurrido la mejora. Caja. No mejora la prestación, los odontólogos en algún momento habían dejado de prestar servicio, ahora sí están en este momento prestando. Esas cuestiones van y vienen según cómo se acuerda con las entidades prestadoras, como la obra social. Bueno, es una buena noticia, no la conocía, eso claro, tenía entendido que no existía esas esta cuestiones prestación. son así, son vaivenes según los acuerdos que se hacen. Bien. Hay una cuestión, por esto que usted dice cómo se llega a fin de mes. Nosotros también, la semana pasada tuvimos un plenario de delegados y presentamos un informe sobre las condiciones laborales y salariales de los docentes que hacemos con el Observatorio Salarial, y la mayoría de los docentes tenemos otros trabajos. Es decir, no vivimos con el salario docente, y esto que me decís que le digo a la audiencia, claro, es lógico. Están presionando porque el trabajo docente sea solamente una changuita que no permite la subsistencia de una familia, que es lo que nosotros peleamos para que... Son un universo de 80.000, ¿no? Sí. Bien. ¿El Estado le paga al sindicato por esas 80.000 cápitas o solamente por los afiliados? No, el sindicato cobra por los afiliados. No, nosotros como afiliados. Solo ¿seguro? Los afiliados. Solo digo los la afiliados. parte del Estado, no la parte del Sí, trabajador. Solo los afiliados aportan... ¿Cuánto maneja por año el sindicato? Bueno, ahora no aproximadamente. Te puedo decir el número, no, mucha plata, imagínense, somos 42.000 afiliados, no tengo acá, no traje, somos 40 y, o sí, sea más, que 44.000. Casi la mitad de los docentes estamos está afiliados. Más o menos en ese orden. UPC es un sindicato muy grande, muy importante, es un sindicato que puede desarrollar la lucha que tiene que desarrollar para que recuperemos y recompongamos las condiciones. ¿Y por qué no la desarrolla? Las condiciones de trabajo. Yo creo que hoy no la desarrolla UPC porque tiene un acuerdo, un acuerdo con el gobierno provincial de no ir a fondo con esta perspectiva. Por eso, a lo que decía usted anteriormente, el 18 de marzo, cuando se firmó el acuerdo, lo firmó una conducción provincial del sindicato, pero tenía el rechazo de la mayoría de las escuelas en toda la provincia, porque los departamentos más grandes, que representan la mayor cantidad de docentes... ¿Y qué hicieron los delegados ahí? Porque eso no se hace en un plenario, no se hace una votación. Claro, una asamblea provincial. ¿No existió esa asamblea? Sí, hubo una asamblea provincial. ¿Y cómo salió el resultado? La asamblea provincial es distorsiva de la realidad de las escuelas. ¿Pero cómo salió el resultado de esa asamblea? En el resultado de esa asamblea se votó la aprobación de la propuesta el 18 de marzo. Bueno. Y por eso digo, esa asamblea es distorsiva de lo que de verdad se discute en las escuelas. ¿Por qué es distorsiva? Es distorsiva por una cuestión de cómo está organizada. Tienen mayor peso, primero que el valor Pero de... entonces el problema lo tienen ustedes, porque el gobierno, ¿qué te va a decir, Franco? A ver, muchachos, acá vienen los delegados, me aceptaron la propuesta, la estoy pagando... Y se siguen quejando. Claro, bueno. Pero entonces, ¿son ustedes el problema o estoy equivocado? El problema de los trabajadores en general en el país es la burocracia sindical. Mire, hace muy poco la CGT hizo un congreso con unos 2.000 delegados y discutieron si ir con un secretario general, un triunvirato. Yo le pregunto a cualquier televidente que esté allí si se enteró de que ese congreso existía, si lo discutió en su sindicato, si lo discutió en su lugar de trabajo. Acá los trabajadores tenemos un yugo en este país, en cada lugar se lo ve, que es la burocracia de los sindicatos. Se arrogan la representación del movimiento obrero y de los trabajadores con una perspectiva absolutamente burocrática, con el interés del patrón y no la discusión. No todos. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el país que va en sentido contrario a esto. No todos, muy bien. Hay muchos sindicatos que son antiburocráticos y los trabajadores vamos a la lucha indefectiblemente a pesar de esas burocracias sindicales, ¿entiende? El Garrahan acaba de conseguir 61% de aumento al básico. Enhorabuena, porque por luchar, lo merecen. porque desarrolló justamente el método absolutamente contrario al que hizo, por ejemplo, la burocracia de la CGT, que se reunió en secreto en un congreso para discutir algo completamente ajeno a los trabajadores, que estamos en la pobreza y en la miseria en este país. El Garrahan hizo todo lo contrario: asamblea, debate público, llamar a la comunidad, a la sociedad, apoyar, movilizar, y así ganó. Hay un método para ganar y hay un método para perder. La burocracia de los sindicatos tiene un método para perder, que es acordar con los gobiernos, con las patronales, y no discutir ni movilizar nada a los trabajadores. Hay otro método para ganar, que lo muestra el Garrahan, que lo muestran muchos sindicatos docentes, el sindicato docente en Santa Cruz, muchos sindicatos docentes que luchan. Nosotros como delegación estamos constantemente en la lucha y en la deliberación. Me parece que esto es un método que hay que desarrollarlo y tenemos que ganar los sindicatos para los trabajadores. ¿Qué no para los ofrecen patrones. ustedes a cambio o cuál es la propuesta para mejorar
la calidad educativa, para mejorar el sistema, para hacer que los recursos sean más eficientes. Digo, se me ocurre, ¿estarían de acuerdo ustedes con que se retiren los cargos políticos y los ñoquis que hay en el sistema educativo? ¿Cómo funcionamos? Sí, ¿Cómo funcionamos mejor? Eso lo tenemos, eso desde ya, que es así, pero tampoco va a resolver el problema, ¿se entiende? Uno puede retirar a todos los ñoquis, o como usted dice, o los funcionarios. ¿Qué universo de ñoquis vos calculás a ojo de buen cubero que hay? No lo puedo decir porque no lo sé, no puedo aproximadamente. No lo sé, yo no creo que esté allí el problema, ¿se entiende? No creo que esté allí en si hay ñoquis o no hay ñoquis, o cuántos ñoquis fueran los que ocupan lugares del Estado y demás. Yo creo que el problema sí es un problema, ¿no? Puede ser de dimensiones menores, pero lo es. Seguramente, pero no sé si eso resuelve el problema educativo. Sí hay una cuestión, quizás cuando usted habla de ñoquis, sí quiero plantear, por ejemplo, algo que puede tener que ver con esto. Hay una hiperburocratización del sistema educativo. El docente hace cada vez más trabajos, cada vez más tareas, por cada vez menos sueldo. ¿Cuáles son las nuevas tareas? Las nuevas tareas administrativas son muchas y varias, desde todo lo que tiene que ver con el CIDI, el ciudadano digital, y la carga, y la informatización de la carga. ¿Eso no está pago? No está pago. ¿Se le provee la computadora a cada docente? No está pago, ni siquiera están los recursos para desarrollarlo. Lo tienen que hacer el docente con sus propios recursos, porque no hay una política para garantizar el verdadero funcionamiento de las escuelas. Entonces, el verdadero funcionamiento de las escuelas está recayendo en el personal que está en las escuelas, en los que vivimos en las escuelas y en la comunidad educativa, en los docentes que estamos todo el día ahí y en las familias que se comprometen a que la escuela funcione mejor. Si usted ve las escuelas que están mejor, son las escuelas donde la cooperadora o el compromiso de las familias que participan allí son las que la hacen estar mejor. ¿Está mal esto? No, está muy bien, el compromiso de la familia está muy bien. Ahora, ¿qué se plantea aquí? Una desresponsabilización absoluta del Estado para con el funcionamiento de la escuela. Y esto, que está dicho así, que se ven los hechos acá, como en la política provincial, ya hoy salió y se hizo público una noticia de un proyecto de ley, nuevo proyecto de ley nacional, que le llaman libertad escolar o escuela libre, no sé bien cómo es el nombre que le pusieron al proyecto que justamente apunta a esto, apunta a la autonomía absoluta de cada escuela para que cada escuela se arregle como pueda. Y esto va a hacer que va a profundizar las diferencias sociales entre las escuelas y entre los que vamos a la escuela, y va a diferenciar la educación para los que puedan estudiar y para los que no puedan estudiar o tengan que solamente terminar la escuela. ¿Pero eso ya ocurre? Totalmente que ocurre, y ahora totalmente que ocurre. ¿Cuál es la novedad? Y ahora la novedad es que ahora lo ponen en la ley porque plantean que vamos a esta discusión. Pero entonces finalmente va a seguir siendo lo mismo, porque si ya existe No, yo creo que no va a seguir siendo lo mismo. ¿Sabe por qué? Primero porque ya sí lo establecen legalmente como una orientación bancada por el imperialismo, el Fondo Monetario, la OCDE y todos los organismos que se meten en la escuela para garantizar otras cuestiones y no la educación. Esto despierta un rechazo y una lucha, y creo que a eso tenemos que apostar. Por eso que usted dice que el problema lo tenemos nosotros, sí, los trabajadores tenemos un gran problema y estamos dando paso para organizarnos para salir de este problema. Nosotros aquí en Córdoba, como UPC Capital, por ejemplo, venimos de tener un plenario en la sede del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Río Tercero, muy importante plenario sindical, un plenario sindical con organizaciones sindicales que estamos dispuestas a dar la lucha en la provincia y en el país, a nivel nacional y a nivel provincial, contra la reforma, el ajuste al salario y el ajuste a las jubilaciones. Y esto es parte de un proceso, porque ya habíamos hecho un plenario antes en Luz y Fuerza, en la sede de Luz y Fuerza, con un conjunto de organizaciones también para desarrollar esta lucha. Fuimos también a desarrollar una confluencia nacional de sindicatos y de organizaciones de lucha, porque están las organizaciones piqueteras dispuestas a dar la lucha contra el hambre en todo el país, y esto me parece muy importante. Y por ahí va la esperanza, o por ahí va el modo en el que podemos combatir y mejorar la educación y la forma de vivir. Permíteme, porque me imagino a una maestra, y no te lo digo con sorna, me imagino a una maestra comprándose en cuotas de su bolsillo una notebook, pagándole conexión a internet para hacer esta tarea del CIDI, pero no me lo imagino a los muchachos de Moyano que le digan: no, ahora vos tenés que, además de manejar el camión, tenés que cambiarle el aceite, hacerle el service, arreglarlo. Y no me imagino tampoco
a un empleado municipal de la órbita de Daniele que vaya y compre su notebook con su bolsillo y pague la conexión a internet para brindar un carnet de conducir a un taxista, por Entiendo ejemplo. perfectamente y hay que rechazar toda la polifuncionalidad. Igualmente acá ¿Y el por qué no gobierno, la rechazan? No, nosotros la rechazamos y combatimos eso, sí. Nosotros rechazamos esa polifuncionalidad, rechazamos la sobrecarga de tarea, la sobrecarga laboral, que es una realidad en la docencia. ¿Pero la hacen igual o no la hacen? Porque si vos decís, no, esto es una barbaridad, y va y lo hace. Mira, hay un compromiso muy grande de los docentes para que la escuela funcione, ¿se entiende? Para que la escuela funcione y que el estudiante reciba su educación, sea notificado, sea evaluado, que crezca, y eso se ve en cada instancia que la escuela desarrolla este compromiso de los docentes para que esto funcione. Hay cosas que corresponden a nuestro cargo hacer, otras que no corresponden y que no las hacemos. Pero esto que vos decís, ¿corresponde o no corresponde? Corresponde que evaluemos, corresponde que pongamos nota, pero corresponde en realidad que el Estado garantice los recursos. ¿Corresponde la carga en el CIDI o no? La carga en el CIDI puede corresponder como una política, pero te lo tienen que garantizar desde el Estado y no está garantizada porque no están todos los recursos ni tampoco el tiempo de trabajo dispuesto y pago en tu lugar de trabajo para que eso funcione así. Ahora esto es parte de una política. ¿Y qué pasa con el que no lo hace? Bueno, hay que ver que en cada caso. Muchas veces también se despiertan en las escuelas y estamos viendo muchos casos de hostigamiento, maltrato, violencia laboral en la escuela que se impone porque hay una presión desde arriba hacia abajo para que las cosas se hagan desde la directora. ¿De quién es la presión? Los directores son o la inspección. Los directores son los que la ejercen en el lugar de trabajo y porque toman esa posición, pero son también unas víctimas de presiones que vienen de más arriba. El tema es cuál es, si vos tenés que lograr un objetivo, tenés poquitos recursos, vos qué haces, presionás para llegar lo más cerca del objetivo para eso. Eso es lo que hace el Estado. Nosotros que decimos, no, hay que garantizar todos los recursos, eso te demanda luchar, entonces dejar de presionar para abajo, si tenemos que ir a la lucha para garantizar todos esos recursos. Y esa lucha es una lucha por el presupuesto que corresponde para las escuelas, es una lucha por el salario de los docentes, porque el docente tiene que estar abocado a su trabajo docente y no tener que estar pensando no solamente en pagar en cuota una notebook, como dice usted, sino que en poder parar la olla y comer todos los días. Nosotros vamos a hacer una olla popular la semana que viene, ya lo estoy lanzando aquí, una actividad de lucha, porque estamos en el reclamo salarial, la movilización de hoy fue parte de ello. El reclamo salarial que desde el 18 de marzo, cuando se firmó la paritaria, planteamos que tenía que reabrirse porque era una paritaria del gobierno y la burocracia del sindicato y no de las escuelas, y quedó a vista porque venimos a pérdida salarial y no se efectivizó lo que el gobierno había prometido, el adelanto de inflación y demás. Desde ese momento reclamamos la reapertura, pero ahora estamos diciendo, bueno, ya cierra año, el gobierno nos viene robando. Mira, para salir de la pobreza, el gobierno... Necesitamos ahora un 38% de aumento, pero si calculamos desde agosto de 2023, que fue un momento donde perdimos abruptamente el sueldo y después hubo una política del gobernador de Yarlora contra los salarios de los estatales y los docentes, nos debe en términos acumulativos más de 11 millones de pesos. Ya lo viste, Juan Manuel, haciendo señas, nos quedan 30 segundos, pero quiero que me definas en estos 30 segundos a Cristali. Roberto Cristali. Me pasaste. Yo igual quería terminar con esto. Vamos a una olla popular segundos, por una Navidad sin docentes pobres, es lo que queremos. Cristali es un dirigente del sindicato que hoy privilegia su acuerdo con el gobierno y no la discusión con los docentes en la escuela, la delegación y el plan de lucha que necesitamos para derrotar el planteo de ajuste Gracias, salarial. Franco, por haber venido. Gracias. Un placer recibirte. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero quédese que ya volvemos.